Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí una nueva edición del Embudo, como todos los domingos en la pantalla del canal provincial. La semana pasada fue una excepción, digamos, estuvimos el día lunes a la noche, así que siempre agradecemos la posibilidad de estar en contacto con ustedes, a las autoridades del canal provincial, porque claro, el domingo fueron las elecciones primarias, también estuvimos en la transmisión especial que hizo el canal provincial para contarles a ustedes los primeros resultados que se iban dando de esta elección primaria, que ha dejado, por supuesto, todavía mucha tela para cortar, mucho para analizar, mucho para entender y para proyectar, sobre todo, en función de lo que puede llegar a acontecer en el futuro de las elecciones ya definitivas, el 22 de octubre, cuando ahí sí no haya margen para discutir los votos. Es decir, todo esto que estamos viviendo a partir de la situación que se vivió el domingo a la noche y sobre todo en la madrugada del lunes, con el tema de la carga de los datos, de la polémica que se instaló en la provincia de Buenos Aires en función de quién había sido o qué fuerza política había sido la más votada en el orden provincial. Me parece que es importante, obviamente, saber quién fue la fuerza política más votada, aunque eso no termine definiendo nada. Por supuesto que no es lo mismo cuando se generan sensaciones y estados de ánimo ante una información u otra información, pero en definitiva el resultado va a ser siempre uno. Por más que uno plantee en algún momento un escenario y después ese escenario se modifique, la verdad siempre sale a la luz, y con las elecciones pasa lo mismo. El tema aquí de toda esta polémica que se ha vivido y que todavía sigue vigente, porque de hecho el Frente Unidad Ciudadana, que tiene como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, ha salido a marcar esto ya no solo en las expresiones y en las declaraciones de los distintos diputados y candidatos, sino también incluso en las redes sociales. Elaboraron un video que se estaba promocionando y que se estaba difundiendo, en el cual se daban números exactos de cuántos votos faltaban contar según sus propios cálculos en cada uno de los distritos, sobre todo de los más numerosos y más populosos de la tercera sección electoral y de la primera sección electoral. Pero digo, más allá de esto, donde muchos creen que en definitiva cuando se termine de hacer el conteo final, el definitivo que se está desarrollando en la ciudad de La Plata y que seguramente ya esta semana que está comenzando lo tendremos, a excepción de este lunes que va a ser feriado, pero digo, en el resto de la semana ya se va a conocer con exactitud cuál ha sido el número final de estas elecciones. Lo que hace es una proyección hacia octubre, y hacia octubre el escenario arranca con una paridad muy importante entre las dos fuerzas políticas más votadas, que son por un lado el oficialismo, Cambiemos, y por el otro lado Unidad Ciudadana, que tiene como candidata, repito, a la expresidenta Cristina Kirchner. Después, obviamente, bastante más atrás quedó Sergio Massa y mucho más atrás Florencio Randazzo, lo que abre, por supuesto, un sinnúmero de especulaciones de cómo puede comportarse aquel votante que eligió en agosto en las primarias o a la fórmula Sergio Massa, Margarita Stolbizer, o bien a Florencio Randazzo y Casamiquela como fórmulas de senadores nacionales. ¿Por qué? Y bueno, porque como se eligen senadores en la provincia de Buenos Aires y solo ingresan 3, es decir, 2 por la mayoría y 1 por el que sale segundo, es casi un hecho de que ni Sergio Massa ni Margarita Stolbizer, tampoco Florencio Randazzo, mucho menos, y Casamiquela van a ser senadores en octubre. Entonces, muchos dicen, bueno, si alguien votó a Massa o alguien votó a Randazzo, lo más probable es que pueda direccionar su voto para meterse en la discusión final de esa paridad que hay entre el primero y el segundo. Ahora, como no solo lo que se vota son senadores, también se votan diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales y consejeros escolares, no necesariamente todo el mundo piense en cambiar su voto. No todo el mundo crea que debe ir decididamente a participar de la polarización entre el gobierno y el sector de Cristina Fernández de Kirchner. Habrá muchos que sí, obviamente, quieran participar porque dicen, bueno, a ver, démosle un triunfo más holgado al gobierno. Si estamos de acuerdo en ciertas cuestiones, no queremos que vuelva Cristina, démosle un voto al gobierno para que se despegue y para que no queden dudas de que Cristina Kirchner no debe volver a ser el centro de la escena política en la Argentina.
Otros dirán lo contrario, es decir, démosle un voto a Cristina Kirchner para parar lo que consideran son algunas medidas económicas del gobierno no muy favorables. Puede pasar esto, por supuesto, es a lo que apuntan tanto el gobierno como Cristina Fernández de Kirchner, es decir, que esta polarización pueda profundizarse y que incluso cada uno de los dos pueda sumar la mayor cantidad de votos posibles en detrimento de Sergio Massa, de Florencio Randazzo y de las otras fuerzas políticas que también participaron, sobre todo sectores vinculados a la izquierda, aunque uno tiende a creer que los votos de la izquierda son votos mucho más consolidados, duros, difíciles de modificarse, porque ya de arranque, cuando van a votar a la izquierda, van casi con la certeza de que la izquierda no va a ser opción triunfadora, pero sí pueden lograr representaciones en la Cámara de Diputados, en los consejos deliberantes de los municipios e incluso en las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires. Por eso hay que ver muy bien cómo se va a comportar el electorado. Nosotros el día lunes, a manera, digamos, de dato y de un muestreo muy particular, como siempre lo es cuando uno hace este tipo de encuestas en las cuentas de las redes sociales, en este caso en Twitter, a veces no lo tenemos tan en cuenta porque ahí empiezan a operar los famosos trolls, ¿no? Es decir, de un lado o del otro empiezan a mandar a votar, entonces muchas veces el resultado que emerge de ese tipo de encuestas o de cuestionarios no son lo que reflejan la realidad. Yo recuerdo haber hecho encuestas en Twitter donde preguntábamos a quiénes iban a votar para las próximas primarias y ganaba Bullrich por amplio margen, cosa que después no se terminó dando en la realidad. Pero nada, el lunes hicimos una encuesta de estas características y preguntamos si en definitiva iban a cambiar, los que votaron en agosto determinada fuerza política, pensaban cambiar su voto hacia octubre. Estaba obviamente orientado a aquellos que votaron opciones como la de Sergio Massa, Florencio Randazzo y otras. Bueno, el resultado arrojó que cerca del 80% de los que nosotros consultamos y nos respondieron, dijeron que no pensaban modificar su voto. Y tiene cierta razonabilidad esta respuesta, porque repito, aquí no se está eligiendo ni presidente, ni gobernador, ni intendente, que requiere, por supuesto, de una decisión para un lado o para el otro. Es decir, no hay manera de que haya dos intendentes, dos gobernadores o dos presidentes. Se tiene que definir por uno, pero en este caso no. Solo se define así para el cargo del senador, pero para los diputados, para los concejales y legisladores provinciales, no necesariamente debe una fuerza quedarse con todo y la otra con nada. Entonces, me parece que ahí hay un dato importante a evaluar a la hora del comportamiento de las elecciones. Si uno seguía por lo que pasó en el 2013, en la última elección intermedia, la que ganó con mucha amplitud Sergio Massa, observa que también se dio este escenario de cierta polarización, aunque con mayor distancia. En la primaria del 2013, Sergio Massa le saca ya una diferencia importante a su inmediato competidor, que en este caso era el Frente para la Victoria, con la candidatura a diputado de Martín Insaurralde. En ese momento no se votaban senadores, la máxima categoría que se votaba era la de diputados nacionales, por ende también estaba en discusión no solo, digamos, el primer diputado nacional, sino toda la lista y quién tenía más representación en la Cámara Baja. En aquel entonces, en la primaria, Massa le saca una diferencia mucho más importante de los resultados de este último domingo. Ya había mayor claridad de que se proyectaba a Sergio Massa para ser el gran ganador en el mes de octubre, cosa que terminó después confirmándose, con un crecimiento de Massa en los votos en detrimento de la caída, le diría casi estrepitosa, de Francisco de Narváez, que había quedado como la tercera fuerza, y entonces Francisco de Narváez pierde, digamos, gran parte de su caudal electoral, que termina yendo casi en su mayoría o en su totalidad a engrosar los votos de Sergio Massa. Por eso hay quienes analizan que esta elección, entre las PASO del domingo anterior y lo que viene en octubre, podría haber en el electorado un comportamiento similar a esto que sucedió en el 2013, es decir, muchos votos de Massa o votos de Florencio Randazzo terminen yéndose a engrosar los sufragios de Cambiemos o bien los de Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo les voy a hacer otro análisis que incluso hacen en el gobierno provincial sobre este tema, sobre cuál puede ser el sitio o el voto posible para conquistar en las elecciones de octubre.
para Cambiemos, en el oficialismo, están convencidos que son ellos los que tienen mayores posibilidades de crecimiento electoral en octubre por encima de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y uno de los puntos en los cuales sustentan esto que les estoy diciendo es en el siguiente, y tiene que ver con el nivel de participación de la población en las elecciones, es decir, con la gente que no ha concurrido a votar en agosto y que creen que sí va a hacerlo en el mes de octubre. Allí creen y están casi seguros que es de donde podrán tener la mayor cantidad de votos para sumar ese 34% que obtuvo Esteban Bullrich y llevarlo por lo menos a lo mismo que sacó María Eugenia Vidal cuando fue electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2015, con 39% de los votos es lo que obtuvo la gobernadora en aquel entonces. ¿Por qué? Y le voy a dar una explicación, le diría que hasta técnica, de dónde está sustentada esta idea que tiene Cambiemos. En toda la provincia de Buenos Aires, votó el 76% del padrón. Calculan que por lo menos en octubre de ese 76% se va a elevar la cifra al 85-86% de presencia en las urnas. Cuando uno hace el desagregado de la cantidad de concurrentes por área geográfica de la provincia, se encuentra con estos datos interesantes. En la primera sección electoral y en la tercera sección electoral, la concurrencia fue mayor al promedio de toda la provincia de Buenos Aires, estuvo cercana al 80% de la gente que concurrió a votar en la primera sección electoral y en la tercera, que fueron los sitios de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la tercera más que la primera, donde Cristina Fernández de Kirchner sacó la mayor cantidad de votos. Entonces, es un dato importante, es decir, a mayor concurrencia, mayor voto para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la conclusión? Que el voto militante, aquel que quería votar a Cristina Kirchner, fue a votar en agosto. Es decir, fue a votar en agosto y obviamente va a ir a votar en octubre, pero ya fue a votar a Cristina. En cambio, aquel que no concurrió a las urnas en agosto probablemente pueda ser un voto captado por el oficialismo. ¿Y en qué sustenta esto también el gobierno, este cálculo? En el siguiente: cuando uno se introduce en los sectores de la provincia donde más votos obtuvo Cambiemos, donde mejor le fue, se encuentra que el nivel de participación ha sido más bajo que el promedio de la provincia de Buenos Aires. En el interior en general, quinta sección electoral, Mar del Plata y demás, el nivel de concurrencia estuvo en el orden del 71%. En toda la provincia, recuerdo, 76%, es decir, por debajo de ese promedio. Entonces, a ver, donde más votos sacó Cambiemos es donde menos gente fue a votar. Es decir, ahí puede haber un crecimiento de concurrencia a las urnas, por ende, un crecimiento de la cantidad de votos a favor del oficialismo de Cambiemos. Y a esto lo podemos comparar con un ejemplo muy local, un ejemplo de San Miguel, por ejemplo. En San Miguel, donde Cambiemos fue la fuerza política más votada a nivel senadores e incluso un poco más votada aún a nivel de concejales y consejeros escolares, donde ganó el oficialismo, que conduce el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, se da esta particularidad. En la zona oeste de San Miguel, la ciudad Santa María, históricamente el bastión donde siempre ha obtenido más votos el peronismo, el Frente para la Victoria y ahora Unidad Ciudadana, ahí concurrió cerca del 80% del padrón a votar. Siendo que en el centro de San Miguel, Muñiz, Bellavista, donde hizo la mayor diferencia Cambiemos, votó menos gente. Fue a votar menos gente. Entonces, ahí se vuelve a dar este caso que les daba para toda la provincia, en un caso particular como es el distrito de San Miguel. Por lo que estuvimos averiguando, sucede algo parecido en líneas generales en todos los municipios. En las zonas urbanas de las comunas donde mejor le va Cambiemos, es donde menos gente fue a votar y viceversa. Donde más gente fue a votar, mejor le fue a Cristina en las PASO. Ahí es donde sustenta el gobierno la idea que mucha de la gente que ahora sí va a ir a las urnas, porque saben que es obligatorio y porque muchos creían que en las PASO, como no se definía nada, no iban a votar. Bueno, ahora como sí van a ir a votar muchos más,
Cambiemos cree que por lo menos allí puede obtener un 5% más de votos que los acercaría a el 39-40% de los sufragios en la provincia de Buenos Aires, sin descontar, por supuesto, que algún voto de Sergio Massa y de Margarita Stolbizer decida acompañarlos, no tanto de los votos que ya estuvieron con Florencio Randazzo, donde cree Cristina Kirchner que puede sumar. Cree que es más factible que alguien que votó a Randazzo pueda acompañar a Cristina. Además, estará la otra situación, casi con seguridad, que será la situación de cuál será el comportamiento de muchos intendentes del conurbano, sobre todo de aquellos intendentes, por ejemplo, que no acompañaron ni a Cristina ni a Cambiemos, caso San Martín, Hurlingham, que fueron con Randazzo, el caso, por ejemplo, de intendentes como el de San Fernando o el mismo intendente de Tigre, que estuvieron con otra fuerza política, probablemente hagan lo que hacen los intendentes cuando necesitan sumar votos propios, el famoso voto delivery, es decir, repartir la boleta cortada, es decir, abajo la categoría de concejales de su propia fuerza política, pero dando la posibilidad que los ciudadanos, los vecinos de su municipio voten opciones hacia arriba diferentes, o la opción de Cristina, o la opción de Unidad Ciudadana, o la opción de Sergio Massa, incluso en el caso de San Martín y de Hurlingham, donde hay dos intendentes que realmente en la primaria les ha ido mal, digamos, no les ha ido bien. O sea que ahí me parece que va a existir esto del famoso voto delivery, que puede replicarse también en aquellas comunas donde hubo fuerte interna dentro de algún espacio político y que no necesariamente los que perdieron, los que votaron la opción perdedora de la interna, después terminen acompañando sí o sí la opción ganadora de la interna, por lo menos en el orden local. Esto también es un dato a tener en cuenta. Es decir, ahí es donde empiezan a sustentarse los cálculos para evaluar el crecimiento de una u otra fuerza política. Esto quería contárselos en el arranque del programa a manera de editorial y de análisis, porque es de lo que se habla, más allá de cuál sea el resultado final que den digamos, el escrutinio definitivo que se está realizando en la ciudad de La Plata. Por supuesto, ya ha arrancado el cálculo para saber cómo termina toda esta historia. Vamos a hacer la primera pausa y después nos meteremos en el análisis particular de algunos casos a nivel municipal que también tienen son muy interesantes para seguir de cerca de aquí a las elecciones de octubre. Ahora veremos una especie de tranquilidad o un poco más relajado estará todo, por lo menos en los próximos días. Seguramente ya cuando nos empecemos a meter en el mes de septiembre levantará otra vez temperatura la campaña política. Hacemos una pausa, ya venimos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya,
un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y Baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos en el análisis de algunos municipios en particular, de lo que ha sucedido en las últimas elecciones y lo que puede llegar a acontecer a futuro, digamos, ¿no? En San Miguel, como les contaba recién en la apertura del programa, el oficialismo ha ganado en todas las categorías, obtuvo mayor diferencia cuando se evalúa la categoría local de concejales y consejeros escolares, encabezada por Pablo de la Torre, que obviamente fue el candidato más votado y la fuerza política más votada. En segundo lugar quedó Unidad Ciudadana, que tenía una interna en San Miguel que enfrentó a Franco Laporta y a Bruno Baschetti. Entre los dos llegaron al 34% de los votos aproximadamente, entre las dos fuerzas políticas, bastante menos de lo que obtuvo Cristina Kirchner en San Miguel, que sumó algunos puntos más. Cuestión que se terminó dando en muchos municipios, en muchas comunas. Los intendentes con su boleta local sacaron menos votos que Cristina Kirchner a nivel provincial en su distrito. Pero al margen de esto, lo que digo en San Miguel, o por lo menos lo que parece que viene en San Miguel, y en función de los datos que les contaba anteriormente, da toda la sensación de que quien tiene más margen para crecer en el orden local es el oficialismo, es Cambiemos. Por esto que les contaba, que en los lugares donde mejor le fue, es donde menos gente fue a votar y que probablemente eso aumente en el próximo turno electoral, en octubre. Y además porque no siempre, y esto ha quedado demostrado en muchas elecciones, le diría que en casi todos los casos, no siempre cuando hay una interna en una misma fuerza política, y esto de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, o en este caso el que gana se lleva los votos de quien lo acompañó, todos los votos de quien lo acompañó, no siempre se da de manera lineal. Es decir, ese 34% que suma Franco Laporta y Bruno Baschetti habrá que ratificarlo después en las urnas en octubre, porque a ese 34 Baschetti le aporta un volumen importante
de votos. Entonces, digamos, habrá que ver si todos los que eligieron a Baschetti ahora en las primarias después terminan votando en el orden local a Franco Laporta. Es una incógnita, deberá obviamente Franco Laporta seducir a ese votante, más allá de que todos están bajo la órbita de la lista de Cristina Fernández de Kirchner y que probablemente pueda existir, digamos, un acompañamiento a la boleta completa, pero no está decididamente sumado o no se puede hacer la sumatoria de manera lineal. Por eso, en el oficialismo de San Miguel creen que en octubre van a estirar la diferencia, no que se va a achicar la diferencia, sino al contrario, que se va a estirar la diferencia a favor de Pablo de la Torre. Habrá que ver cuál es el comportamiento del votante de Sergio Massa en San Miguel, que obtuvo a nivel local el 10% del electorado, es decir, hoy por hoy introduciría en el Consejo Deliberante 2 concejales, pero habrá que ver si puede sostener ese caudal de votos o algún sector que votó a Massa termina acompañando después la boleta de Pablo de la Torre. Donde también hubo internas fue en Malvinas, en Cambiemos de Malvinas Argentinas. Allí competían Maximiliano Cariglino y Albi Cerny. La interna la ganó con amplitud importante, aunque sin prescindir de la minoría para Albi Cerny, la termina ganando Maximiliano Cariglino. En total, entre Cariglino y Cerny llegan a cerca del 30% de los sufragios de Cambiemos en Malvinas Argentinas. Estamos hablando todo a nivel local, ¿no? Es decir, porque si no entramos en la confusión de cuánto sacó Cambiemos a nivel local, pero para senadores nacionales, y cuánto sacaron los candidatos a concejales. Me detengo en lo local, pura y exclusivamente en lo local. O sea, ahí entre los dos votaron y obtuvieron cerca del 30% contra el 40% del oficialismo, que llevó como candidata a primer concejal a Sol Jiménez. Es decir, hay una diferencia importante en cantidad de votos. La pregunta es la misma. Es decir, los que han votado a Albi Cerny en la interna contra Maximiliano Cariglino, todos ellos irán a votar a Cambiemos en octubre a nivel local. Bueno, ese es el trabajo que deberá hacer de aquí en adelante el candidato de Cambiemos, ahora sí ya oficialmente, Maximiliano Cariglino. ¿En dónde se sustenta la posibilidad del crecimiento del joven Cariglino? Bueno, en que probablemente crezca Cambiemos en líneas generales en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto obviamente algún acompañamiento va a tener. Y también ha habido mucho voto en Malvinas Argentinas de corte de boleta a favor de Maximiliano Cariglino, pero votando otra fuerza a nivel provincial, como el caso de Sergio Massa. Es decir, mucha gente votó a Massa como senador nacional, pero en el orden local lo votó a Maximiliano Cariglino. Quizá eso ahora también pueda incrementarse, porque como va a estar más claro, digamos. Es decir, había mucha confusión de la interna en Cambiemos, es decir, hasta muchos no sabían ni siquiera que había internas en Malvinas Argentinas. Ahora ya el candidato de Cambiemos, el candidato de María Eugenia Vidal, ya está definido y es Maximiliano Cariglino, con lo cual, digamos, esa confusión que podía existir ya no existe. Por ende, creen que va a haber un crecimiento, digamos, en cuanto al caudal electoral de Cambiemos en Malvinas Argentinas, que habrá que ver si le alcanza o cuánto le alcanza para acercarse al número que obtuvo el oficialismo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, que también seguro hará su trabajo para ir a buscar los votos de Sergio Massa y sobre todo los de Florencio Randazzo. A propósito de los intendentes, como el caso de Nardini, de Walter Festa, de Gustavo Menéndez y varios más de la primera sesión electoral, ya tuvieron su primer encuentro, es decir, la primera reunión, el Grupo Fénix, este Grupo Fénix que en su momento se conformó para un poco terciar en la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires, ya tuvieron su primera reunión y de esa reunión salió el testimonio de Walter Festa, el intendente de Moreno, diciendo que sería un buen gesto de Florencio Randazzo bajarse, es decir, declinar su candidatura, cosa que para mí no va a suceder, porque Randazzo, más allá de que no tiene posibilidad de ser senador, sí tiene candidatos locales y sobre todo tiene candidatos a diputados nacionales que aspiran a ingresar a la Cámara. Hoy estarían ingresando Bali Buca y Juan Manuel Abal Medina como diputados si se mantuviera este 5 o 6% que obtuvo Randazzo en las primarias. Con lo cual, no me parece difícil, pero empieza a haber una presión
de los intendentes más vinculados a Cristina, diciendo: Randazzo, bajate, a ver si podemos captar la mayor parte de esos votos para incrementar el caudal electoral de la expresidenta de la República, porque tienen pocas esperanzas en sumar votos de masa, salvo en algún caso muy particular del orden local. Pero a nivel provincial creen que si hay un corrimiento del voto de masa no va a ser a favor de Cristina, sino que ese corrimiento podría ser más que nada a favor de Cambiemos. Pero son, por supuesto, todas especulaciones que recién ahora se van a empezar a medir en el ánimo de los electores, y no ahora, porque la verdad es que, como decía María Eugenia Vidal en la última reunión que tuvo con su gabinete el martes, ahora hay que descomprimir, la gente está agotada de política, hay que enfocarse en la gestión y empezar a discutir la campaña un poquito más adelante. Por eso ya a la gobernadora no la veremos tanto tiempo y tan en forma permanente en los medios de comunicación, por lo menos en las próximas semanas. Otra interna muy interesante fue la de Pilar, de Unidad Ciudadana, donde había 4 candidatos. Ganó Federico de Achával, pero claro, la pregunta es, si quienes votaron en el orden local o a Molina o a Iván Giordano, que hizo una muy buena elección para hacer uno de sus debuts electorales, y a Fabián Petronasi, si todos ellos a nivel local van a terminar yendo a Federico de Achával o si habrá algún corrimiento hacia otro sector político. Entonces son las mismas dudas que subyacen en San Miguel o en el caso de Malvinas Argentinas. Hasta ahora los ejemplos que hay de anteriores comicios de estas características no marcan un corrimiento del 100% de los que perdieron la interna para que acompañar al que ganó la interna. Es decir, no sucede habitualmente el 100% del corrimiento de esos votos. En eso se sustenta la esperanza de Nicolás Ducoté, que su candidata a primer concejal fue la más votada en términos personales, pero no le alcanzó para que Unidad Ciudadana quedara por debajo de Cambiemos. Es decir, por eso marcan muchos que Pilar fue uno de los distritos donde Cambiemos perdió. Y tiene mucho que ver esto que les decía, la interna que movilizó Unidad Ciudadana, que ahora Ducoté aspira, digamos, a revertir con esto que le estaba planteando. Ya no habrá interna Unidad Ciudadana, por ende muchos votos pueden terminar siendo en el orden local a engrosar la candidatura de quien fuera la candidata a primer concejal de Ducoté, y por eso creen que en octubre Cambiemos podría ser la fuerza política más votada del distrito de Pilar. Lo mismo piensan en Escobar, donde ahí sí, a nivel local, Unidad Ciudadana quedó apenas arriba de Cambiemos, por 3 puntos nada más, y me parece que tiene margen para crecer Unidad Cambiemos más que Unidad Ciudadana, por esto que les estaba diciendo yo del nivel de participación electoral. Así que habrá que ver allí cómo se comporta, pero hay preocupación, digamos, en el oficialismo de Escobar por esta elección que han hecho, que esperaban otra elección, esperaban otras características de la elección. Así que un poco el panorama de lo que sucede en los distritos de esta región de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pausa, ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran. Políticas sanitarias. Recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria. Obras de infraestructura. La construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica.
la finalización de la EP 31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Constructora Grupo 4, excelencia en construcción y emprendimientos urbanos. Desarrollamos productos de altísima calidad y terminaciones de obras. Accede a tu vivienda 100% financiada, sin anticipos y en 60 cuotas fijas en pesos. Consultar por nuevos emprendimientos. Constructora Grupo 4, líder en emprendimientos urbanos. Comunicate al 5292-2238 o al 4978-8723. Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en toda la información de las PASO y vamos a escuchar ahora una entrevista que realizamos con el empresario y también un hombre que ya ha manifestado su intención de convertirse en un dirigente político de San Miguel. Me refiero a Oscar Fergonzi. Con él estuvimos conversando y esto nos decía. Bueno, vamos a conversar con Oscar Fergonzi, que nos ha recibido aquí en su oficina. Él es empresario, hombre que además trabaja socialmente mucho en el distrito de San Miguel y que tiene además una visión de lo que está pasando en los barrios, con la gente, más allá de su actividad en particular de forma privada. Gracias, Oscar, por recibirnos. No, por favor, gracias nuevamente por venir a visitarnos acá a la empresa, Sebastián. Bueno, me interesa conocer esa mirada tuya, más allá de tu situación profesional y tu trabajo en particular, esa mirada que vos has empezado a emprender de hace ya un tiempo a esta parte, que tiene que ver con el costado social. ¿Qué estás viendo? Estamos viendo realidades muy, muy duras, ¿no? Posiblemente estamos viendo y tenemos la visión de lo que hoy los grandes políticos nos están viendo, no se quieren hacer cargo, no quieren ver la realidad. Pero bueno, lamentablemente hoy lo que está pasando en los barrios, más que nada en los barrios bajos, en los barrios más necesitados, es una dejadez. Yo te lo diría como que hoy está el pueblo en este distrito está a la deriva. Vos sos, me recuerdo en alguna oportunidad que hablamos anteriormente, cuando te entrevistamos, nos contabas tus orígenes, digamos, y a dónde pudiste llegar con tu actividad privada. ¿Crees que la gente
¿tiene esa desesperanza, digamos, de no ver que hay un futuro que le pueda dar la posibilidad de salir de un lugar y llegar a otro? Mira, nosotros que somos empresarios, hasta a veces nos cuesta un montón revertir la situación. Imagínate a un vecino, a un padre de familia que perdió su trabajo, que ya no, su dinero se le licuó, porque prácticamente su dinero se le licuó, así que sí, está muy difícil, está complicado, más para ellos. Y en eso, digamos, ¿cómo actúas vos o qué es lo que estás haciendo? Mira, nosotros lo que estamos visitando a los vecinos y lo que estamos proponiendo, primero es que vuelvan a creer. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que la gente dejó de creer, ¿sí? Perdió las esperanzas. Para el gobierno le pide todo el tiempo que tenga esperanza. Sí, claro. Una cosa es pedir y otra cosa es ejecutar. El problema y la gran diferencia está ahí. Todos podemos esperar siempre y cuando sea nuestra posición, que somos empresarios y por ahí tenemos un poco más de espalda, de cintura, como hablábamos hace un ratito, y la podemos soportar, pero hoy el vecino que vive el día a día es imposible. Y en eso me decías qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? El problema número uno de todos los distritos, pero particularmente en San Miguel, es la falta de trabajo. ¿Qué hacemos? Estamos armando cooperativas de trabajo, donde estamos armando 5 o 6 cooperativas diferentes, de diferentes rubros. Le brindamos la posibilidad a la gente que el que ya sabe de ese rubro se incorpore y el que no, que pueda acceder a aprender, porque también tenemos profesores que dan esas clases y se pueden perfeccionar, y a partir de ahí yo le digo a los vecinos que no se van a hacer ricos, pero sí van a poder recuperar la dignidad. Y es muy importante para el vecino hoy poder volver a empezar. Aquello de, más que darle el pescado, enseñar a pescar, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que por las diferentes políticas, buenas, malas, regulares, llegamos a un balance que nada, hoy da negativo. Entonces hoy hay que volver a empezar a las viejas y antiguas políticas, a decir, la única solución para salir de esto es trabajar. Bien, y por eso estamos haciendo esto. ¿No crees que hay que hacer un cambio cultural muy profundo? Porque la verdad que a mucha gente se la ha acostumbrado a la dádiva del Estado, es decir, bueno, a recibir sin quizá dar una contraprestación. Tal cual, mirá. Con respecto a eso no tengo nada en contra de los planes sociales, porque la verdad es que son muy necesarios. Lo que pasa es que los planes sociales pasaron de ser de un apoyo a un eje central de una familia, y ahí es donde se te desfigura todo, porque lamentablemente los planes sociales no son de un volumen de dinero como para que la familia pueda vivir, y eso fue deformando socialmente, deformando culturalmente todas las familias. Oscar, en aquella conversación, en aquella primera conversación que tuvimos, me decías que en algún punto hasta te interesaba la actividad política, digamos, de pensar hacia futuro. ¿Han emprendido ya una construcción en ese sentido? Quizá no a tan corto plazo, sino con un plazo un poco más amplio. Mirá, sabemos que estamos a días de las primeras elecciones y tengo el orgullo, después de 7, 8 meses que estamos trabajando socialmente, a que muchos referentes grandes del distrito se hayan acercado, se hayan interesado para que esta agrupación, que hoy es una agrupación de 6.000, 7.000 personas, que tampoco somos un volumen tan grande. Tampoco es menor. Es un trabajo. Juntar 6.000 personas en la política hoy no es algo menor. Es un trabajo que se está haciendo, por sobre todas las cosas, con mucha sinceridad. Y eso es lo que lo atrae al público, lo atrae al vecino, la sinceridad, lo que decimos lo hacemos, no prometemos nada, porque no prometemos nada, simplemente cuando nosotros bajamos una reunión lo que le decimos es que nosotros somos una agrupación social, que vamos a hacer un partido político, que vamos a ir por algo muy grande, que tenemos 2 años por delante para trabajar con ellos, pero por sobre todas las cosas hablamos un poco de humanidad, ¿sí? Sostenemos al vecino, lo escuchamos, porque hoy nadie escucha al vecino, y eso es uno de los grandes errores que tienen los referentes actuales, y los apuntalamos en lo que necesitan, y en lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Tu respuesta me infiere a hacerte una repregunta, es decir, cuando dijiste a 2 años adelante, es decir, están pensando sí ya en un proyecto un poco más serio para el 2019 en San Miguel. Esto desde el día número 1, cuando empezamos, que primero fue un sueño, después fuimos conociendo el equipo, fuimos armando un proyecto, ¿sí? Y déjame aclararte algo. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no se llevan proyectos, se llevan personas.
Y las personas no son las que gobiernan son los proyectos, los proyectos bien ejecutados. Entonces, cuando armamos este proyecto, lo que dijimos es, no podemos salir campeones en la primera vuelta. Nosotros tenemos que demostrar y dejar de hablar. Como uno no viene de la cuna política, tuvo la suerte de mirarla del costado de la política y ver qué se hace bien, qué se hace regular, qué se hace mal. Y nosotros lo encaramos totalmente a la inversa. Y te vuelvo a repetir, Sebastián, la verdad es que, como te decía fuera de cámara, estoy asombrado, estamos asombrados por ese seguimiento de la gente sincero. ¿Te han ofrecido en esta elección ser candidato? Sí, me han ofrecido, no importa quiénes, el tema es que se han acercado, han preguntado, nos han ofrecido que los acompañemos. El tema es que vos sabés muy bien que esta constructora se construyó con bases muy sólidas, que tenemos siempre, errores, pero que siempre trabajamos para mejorarlos y venimos con convicciones. Y yo digo que si una persona quiere forjarse el día de mañana para ser alguien, tiene que tener sus convicciones desde el día número 1 hasta el último día. O sea que uno puede interpretar que si hubieras aceptado ya una candidatura era como una especie de salida rápida, ¿no? Sí, no sirve, no coincido en que las cosas rápidas salgan de la mejor manera y no me gusta, no es nuestra esencia. Estás, además de esto que me contabas, también involucrado en el tema del deporte en el Club San Miguel. Sí, bueno, eso ustedes nos vienen acompañando con el tema del deporte. A medida que van pasando los meses nos vamos involucrando más, vamos tomando más responsabilidad, ya estamos proyectando para el año que viene muchas cosas buenas, muchas cosas más que nada para el club, ¿no? Hace 24 horas, 48 horas, el club cumplió 95 años, yo creo que no es poca cosa. Tuvimos la suerte de ascender a la B en fútbol, clasificamos segundos en el básquet, estamos muy competitivos y nos estamos rearmando, porque la idea es, como te decía, con esas convicciones, armar una columna vertebral muy fuerte para que el club pueda volver a ser lo que en años el club tuvo su gloria. Escuché por allí alguna versión que te daban a vos como un posible protagonista un poco más fuerte, digamos, en el Club San Miguel. ¿Hay algo de esto? Estamos trabajando, estamos trabajando y yo quiero que sepas que cuando esto ya sea una decisión, ustedes van a ser los primeros en darlo a la luz, pero hoy lo que tenemos que hacer es trabajar y dejar de colgarnos de los cargos. Yo creo que hoy es que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Los cargos los tengas, no los tengas, vos podés ser un muy buen presidente no siendo presidente. ¿Qué te quiero decir? Que lo único que hay que hacer es trabajar y demostrar. La situación actual de la Argentina, digamos, ¿es un impedimento para hacer cosas o hay que ingeniárselas distinto? Mira, yo desde muy chiquitito, de muy chico, no dejé que nadie me traiga nada a la puerta de mi casa. Todo lo que logré lo salí a buscar. Diferentes tipos de gobiernos, peronistas, radicales, conservadores, los que tenemos actuales. Sí, es difícil, ¿se hace más cuesta arriba? Sí, se hace más cuesta arriba. Pero persona que tenga ganas de llegar al éxito no tiene excusas. Y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Tenés tu voto decidido? Sí, claro, sí, obvio. No te voy a preguntar por quién vas a votar. No, tampoco te lo vamos a comentar, pero simplemente te voy a decir una sola cosa, una gran desilusión. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. ¿Hoy decidiste cambiar?
tu vida profesional, la relación con tus hijos o tu relación sentimental, el Centro de Crecimiento Total te espera. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci. Constructora Grupo 4, excelencia en construcción y emprendimientos urbanos. Desarrollamos productos de altísima calidad y terminaciones de obras. Accede a tu vivienda 100% financiada, sin anticipos y en 60 cuotas fijas en pesos. Consultar por nuevos emprendimientos. Constructora Grupo 4, líder en emprendimientos urbanos. Comunicate al 5292-2238 o al 4978-8723. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Bueno, estamos en el final del programa de esta noche. Hemos transitado esta casi hora de televisión con ustedes tratando de entender un poco más cómo se mueven los resultados en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que puede llegar a suceder en muchos municipios de esta región del conurbano. Y por supuesto la promesa es con ustedes reencontrarnos la próxima semana a las 9 de la noche en una nueva edición del Embudo. Por supuesto siempre les digo lo mismo, pueden seguirnos en la semana en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, en las redes sociales, en la página de Facebook del Embudo, donde también habitualmente le vamos dando datos y le vamos brindando información de lo que sucede con la política en la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante para seguir algunas cuestiones locales que están que arden, cómo se va a comportar el voto de Sergio Massa, sobre todo cómo va a ser Massa, que ya está trabajando, digamos, para tratar de sostener ese voto que le permita seguir manteniendo una representación importante, sobre todo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ahí no es un dato menor como quede la conformación de la legislatura, sobre todo por temas importantes que tendrá que avanzar María Eugenia Vidal, por ejemplo, el año que viene cuando se vote el presupuesto y sobre todo el endeudamiento, donde necesita los 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Y también en el orden regional se preparan, por ejemplo, en José Cepaz, para hacer otra vez una elección histórica a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Mario Isi, que intentó ser candidato, que la justicia no le permitió ser candidato a su lista y a sus candidatos, a sus postulantes, ha volcado sus esfuerzos en la primaria a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Pero claro, fue 3-4 días antes. Ahora ya decididamente le va a dar un fuerte respaldo el oficialismo de José Cepaz a la candidatura de Cristina, y allí creen que también podrá haber un crecimiento importante de esa boleta que redundará seguramente en algún punto más a nivel provincial. De todos estos temas nos iremos ocupando en los próximos programas, en las próximas ediciones del Embudo. Gracias por acompañarnos. Sé que terminen bien este domingo. Buen feriado para todos mañana lunes, recordando que el día jueves fue el 17 de agosto y que por eso es feriado. Este lunes recordando un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad
del general Don José de San Martín. Gracias y buena semana. Chao. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.